A principios de los 90 recibí un artículo que me mandó un enfermo suizo, firmado por el doctor Peter Duesberg. Y me quedé muy sorprendido, porque Duesberg decía sobre el SIDA todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. Lo leí varias veces, lo traduje y lo publicamos en nuestra revista. Después de eso, tomé contacto con él, en California. Duesberg era profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley. Había sido el primero en hacer el mapa genético de un retrovirus y estaba considerado por el doctor Gallo como el mejor retrovirólogo de su generación. Es decir, que no era ningún bocazas. Tenía un currículum impresionante y había sido candidato incluso hasta al premio Nobel. Fue él, entre otras cosas, el que descubrió los genes del cáncer. Tenía una beca que solamente veintitantos científicos tenían en Estados Unidos. Es decir, estaba situado dentro de los veintitantos científicos de élite más importantes de Estados Unidos. Duesberg me explicó que había muchos otros y me dio los contactos. Había un grupo que se llamaba Rethinking AIDS, que se acababa de formar en ese momento, que agrupaba decenas de científicos del más alto nivel de la ciencia oficial, de la ciencia más ortodoxa, que decían que todo lo que se había dicho sobre el SIDA era falso. Se estigmatizó, se decidió que tenía que ver con la vida sexual de los homosexuales y no tiene nada que ver con la vida sexual. Empiezan a aparecer a principios de los 80 y se empieza a hablar de que hay una plaga gay. No se sabe la causa. Saber que uno es cero positivo, pues es la muerte, ¿no? ¿Te avergonzaba? No, me daba asco. Me daba asco la vida, ya, o sea, no sabes ni qué, para qué vivir. Sientes tan angustiado que ya digo, claro, cuando sabes que todo es mentira, que todo es una más bien homofobia, un racismo horrible contra las personas homosexuales, los pobres, los negros, que es general. Dices, pues, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo cabe tanta porquería, ¿no, en este mundo? In a few moments, you think your life is end, the death was inevitable, or something like that. What feel a human being like you, a sensitive human being? I believed with all my heart that I only had 5 years to live, like they told me. It was funny because in 1992, when I tested positive, they said, you test positive, that means you're going to die in 5 years, and there's no medications we can give you right now because you're too healthy. So I was left on my own to a certain extent to discover my own path. Bastaba con que dijeran que tú tenías un leve contacto con pacientes con SIDA en un lugar para que no pudieras ni tocar a las esposas de los señores en tu consultorio porque las ibas a infectar. Sí. Yo soy católico, no, como decimos, no mucho, ¿no? Pero al salir de la iglesia me daba risa, ¿no? Risa que al salir de la iglesia de misa los domingos, yo le daba la mano a alguien para y ya en el pórtico, afuera, en la calle. Hasta luego. No, Juan, Oiga, no... ¿Te quitaba la mano? Sí, tenía miedo que los infectaras por tratar pacientes con SIDA. Y te das cuenta que la discriminación que hay, yo perdí amigos, familiares, conocidos por lo mismo, ¿no? Y te enfrentas a una sociedad que muy dura, muy fuerte, muy pesada el ambiente. Tuve relaciones sexuales con mi expareja durante casi 4 años sin preservativo y él no se contagió. No se infectó, dio negativo en la prueba de ELISA. Perdón, la pregunta está absolutamente ajena a cualquier
curiosidad malsana simplemente para diagnosticar la situación. ¿Ustedes han seguido teniendo relaciones sin protección? Completamente. Sin protección y tú sigues... negativo. Tú sigues negativo. No, completamente. A mí en el año de 1999, en la ciudad de Morelia, me detectan como cero positivo. Y a partir de ese momento comienza el más tremendo infierno que a cualquiera de las personas de este planeta le puede pasar. ¿Cómo descubriste que todo lo que te habían dicho sobre el SIDA no era cierto? Pues yo empecé a dar por mí mismo porque ya vomitaba y luego dejaba el tratamiento una semana y comía y estaba yo bien, o sea, no vomitaba, no tenía diarreas, me establecía yo bien. Volví a tomarlos y otra vez venían las consecuencias, mareos, todo, o sea, como si estuviera drogado pues. Y lo que sí puedo decirle con toda seguridad, Ricardo, es que la gran diferencia entre personas con SIDA que tienen medicamentos y personas con SIDA que no tienen medicamentos es la diferencia entre la vida y la muerte. Las medicinas que se les están dando a los enfermos de SIDA matando a los enfermos de SIDA, indiscutiblemente. Yo voy a decir, están contribuyendo, ¿no? Los están matando, contribuyendo los están matando, a matar a la gente. Claro, de plano. Yo no tengo ningún temor en decirlo. Están matando a los enfermos. Adrián Davanzat, 11 años ya que te declararon seropositivo y te veo muy bien. Así es, Ricardo. Hace 11 años sin tomar ni un solo medicamento. En realidad, todo el mundo piensa que esta cuestión del SIDA empezó en los años 80. A mi juicio empezó mucho antes. Empezó con el inicio de la investigación sobre los retrovirus. El llamado virus del SIDA es un retrovirus, una familia especial de virus. La investigación masiva sobre ese tipo de virus empezó en 1971. ¿Por qué? Porque de pronto un montón de científicos se dedican a investigar sobre una particular familia de retrovirus que hasta ahora no había recibido prácticamente ningún interés. Esa es una pregunta. La respuesta para mí está clara. Y para cualquiera que tenga sentido común, porque hay dinero de por medio, porque alguien paga esas investigaciones. ¿Y quién las paga? Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Naturalmente, consiguió los fondos. Así que los fondos fueron a su campaña para vencer al cáncer. Bueno, hasta aquí todo parece muy bien. Pero cuando se ve la letra pequeña, resulta que todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Es decir, para culpar a los virus, o alguna familia de virus, de el aumento del cáncer y de la responsabilidad del cáncer. Esto es incuestionable, son hechos históricos de la investigación científica. ¿Por qué se escogió los retrovirus? ¿Por qué no otros? Ese es un punto clave. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, la primera condición es que no mate a la célula. Si un virus se mete en una célula y la mata, ya no hay cáncer. Por lo tanto, por ese motivo se escogieron a los retrovirus. ¿Y qué sentido tenía dedicar todo el dinero a esto? Pregúntenselo. Tenía un sentido muy sencillo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer al aumento de la contaminación radiactiva y el aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y por supuesto más incómodas para la industria. Así que había que desviar la atención. ¿Cuál es la forma de desviar la atención? Si investigas en que el cáncer es causado por la radioactividad o por la contaminación química, no vas a tener ni $1.
si investigas sobre los retrovirus, que es lo que nosotros queremos, tienes todo el dinero del mundo. Es perfecto. Desgraciadamente la ciencia funciona así, desde hace ya muchos años.